Paz de Cristo, amigos y hermanos que hoy nos acompañan en esta hermosa actividad. Deseamos que la gracia y la bendición de Dios abunden en sus hogares y en su familia. Y en esta noche Dios nos permite compartir con ustedes esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón y quiero hoy compartirla con ustedes. Espero que sea de gran bendición para su vida. Realmente la palabra de Dios, cuando es dada al hombre, trae bendición, trae edificación. Y hoy, en el nombre de Jesucristo, yo quiero compartirla con ustedes, sabiendo que es palabra del Señor para nuestros días y para nuestras vidas. Le doy gracias al pastor Rogelio Rocha, que nos permite compartir con ustedes esta palabra en el nombre de Jesucristo. Este tema lo he titulado El despertar del Espíritu. Y antes que nada, yo quiero que nos acompañen a hacer una oración para que sea Dios a través de su Espíritu Santo que nos hable y ministre nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Señor Jesús, Padre eterno, Dios soberano y Dios todopoderoso, te agradecemos, Padre mío y Señor mío, por esta oportunidad que tú nos das de poder venir a tu presencia, Señor, y poder compartir en esta noche, Padre, esta palabra que tú has puesto en mi corazón. Deseo, Señor, que tú obres a través de mi vida, Padre, que uses mi vida como un instrumento, Señor, para bendecir a tu pueblo, para edificar a tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, dispón nuestro corazón, nuestro pensamiento y todo nuestro ser, Señor, para que tu palabra, Señor, traiga, Señor, bendición sobre nuestras vidas y sea de gran edificación, Padre, para nosotros. En el nombre de Jesús, y quitas todo lo que perturba y lo que estorba en nuestra mente, en nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, llegue a nosotros y haga la obra, Señor, para la cual tú nos las has mandado en esta noche, Padre. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Como base bíblica, yo quiero que vayamos al libro de Esdras, primeramente, y después vamos a pasar al libro de Ageo, también en el capítulo 1. Esdras 1, versículo 1, dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, quien hizo pregonar por todo su reino oralmente y por escrito. En el versículo 5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó para subir a edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. En el libro de Ageo dice, capítulo 1, versículo 14: y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y ellos acudieron y emprendieron la obra de la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Aleluya, gloria a Dios. En este tiempo el pueblo de Israel había pasado por un cautiverio de 70 años en Babilonia, y fue hasta que el rey Ciro vino y por obra de Dios trajo libertad al pueblo de Israel. Entonces, después de ese tiempo de cautiverio, Dios trajo libertad y llamó en ese tiempo al rey Ciro, y dice la palabra que despertó Dios el espíritu de Ciro para que convocara al pueblo, y asimismo despertó en el pueblo Dios ese espíritu para que se reunieran
y empezar a reconstruir el templo que había sido destruido cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Pero cuando sus enemigos se enteraron de que Israel estaba reconstruyendo el templo de Jehová, entonces ellos conspiraron contra Israel para que cesara, para que detuvieran la obra de la construcción del templo de Dios. Entonces, en ese tiempo, cuando empezaron Israel a reconstruir y vinieron los enemigos, lamentablemente el pueblo cayó en un conformismo y ellos no se esforzaron, ellos no buscaron la manera de seguir construyendo, de seguir trabajando en la obra que Dios le había encomendado. Ese despertar del Espíritu que Dios trajo sobre ellos, pues fue apagado muy fácilmente por el desánimo, por el desaliento, o tal vez por la apatía del pueblo también de Israel, que no se esforzaron, que no buscaron la manera de seguir trabajando, de seguir reconstruyendo el templo de Dios. Entonces, tiempo después, Dios trajo palabra al pueblo de Israel por medio del profeta Ageo. Y esta palabra que yo quiero que meditemos en ella está en el primer capítulo de Ageo. Y cómo Dios exhorta nuevamente al pueblo a edificar el templo y les hace ver Dios las consecuencias que traían a su vida o que estaba trayendo a su vida, porque ellos habían cesado la obra que Él mismo les había encomendado de reconstruir su templo. Y yo quiero que pongamos mucha atención, y si tú tienes tu Biblia allí, amigo y hermano, quisiera que nos acompañaras en esta lectura, porque vamos a leer, y yo creo que esta es la parte fundamental de esta enseñanza, y queremos que meditemos muy bien en ella, para que tú hagamos conciencia de nuestras vidas, qué es lo que está pasando hoy con nosotros, si realmente estamos cumpliendo, estamos haciendo la obra que Dios nos ha encomendado. Vamos a leer en el capítulo de Ageo, el primer capítulo, la gran parte de este capítulo que nos llama el Señor a edificar el templo. Dice así, en el nombre de Jesucristo: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Fíjense cómo esta palabra se repite varias veces y dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciéis. Bebéis y no quedéis satisfechos. O vestid y no calentéis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subir al monte y traer madera y reedificar la casa y poner en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta
y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Aleluya. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Gloria a Dios. Cuando yo meditaba en esta palabra y analizaba realmente el trasfondo de esta palabra que Dios mandó a través de estos profetas, yo meditaba y pensaba que realmente cómo Dios habla al pueblo en medio de una crisis que el pueblo estaba pasando. Cómo el pueblo, después de haber salido de esa esclavitud, de esos años de esclavitud, de haber estado sufriendo, tal vez el pueblo cayó en una comodidad, en un conformismo, de vivir una vida tal vez que para ellos pues estaba bien. Era una vida que tal vez tenían ciertas comodidades, ciertas cosas que de una u otra manera suplían las necesidades de su vida. Pero ellos tal vez se habían olvidado de que Dios los había escogido para que ellos fueran un pueblo especial, para que ellos fueran un pueblo glorioso, un pueblo maravilloso que mostrara la gloria y el poder de Dios. Que ellos habían sido escogidos por el Dios de la creación, el Dios del cielo y de la tierra y de los mares, para que ellos representaran el reino de los cielos aquí en la tierra. Y ellos fueran testigos y mostraran el poder y la gloria de Dios a través de sus vidas. Pero ¿cómo esta palabra que Dios llama y exhorta al pueblo diciéndoles: Ustedes han dejado mi obra y se han enfocado solamente en lo suyo, han puesto solamente su mirada en lo suyo, se preocupan por los suyos, solo ustedes viven para sí mismos, ustedes buscan nada más para lo suyo y para su casa y se han olvidado de mi obra, han abandonado mi obra y ya la han dejado? Y el Señor le dice: meditad bien en sus caminos. En otras palabras, Dios le está diciendo: fíjense bien cómo están llevando su vida, cómo están viviendo, cómo está su vida. Meditad bien, le dice el Señor. Y entonces esa palabra a mí me retumbaba en mi mente y traía algo que sacudía mi corazón y que me hacía pensar en qué estoy haciendo yo para la obra de Dios. ¿Qué estamos haciendo como pueblo, como iglesia de Dios? Si realmente estamos cumpliendo con la obra de Dios, si realmente estamos trabajando fielmente en la obra que Dios nos ha confiado, en la obra que Dios nos ha mandado. Porque para muchos tal vez se nos olvide de por qué fuimos llamados, por qué fuimos escogidos por Dios. Porque Dios nos llamó para servir y no ser servidos, pero tristemente para muchos se le ha olvidado lo que el mismo Dios nos dijo. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 20-28, dice: porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Dios. Ese llamado de Dios a servir y no ser servidos. Y eso a veces como se nos olvida, como que a veces nosotros hacemos a un ladito esa palabra y nos hemos enfocado tanto en este mundo, en las cosas terrenales, en las cosas que no son de Dios, y realmente hemos dejado de poner nuestras miradas en las cosas celestiales, en las cosas del cielo.
como dice también su palabra en Colosenses 3:2, poner, dice, nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, y no en las terrenales. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados a vivir en las cosas celestiales, para el reino de los cielos. Hoy nosotros fuimos llamados, ¿verdad?, a edificar la iglesia, a expandir el reino de los cielos. Tal vez hoy nosotros no fuimos llamados a edificar un templo en sí, pero Dios nos dejó una obra más grande, una obra más maravillosa, que es expandir el reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso cuando Juan el Bautista predicaba, decía y predicaba, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentido, dice, y bautícese en el nombre de Jesucristo. Porque esa era la obra que él estaba haciendo, de anunciar el reino de los cielos, expandir el reino de los cielos, llevar el evangelio, predicar el evangelio. Esa es la obra que Dios nos ha encomendado y que para muchos se nos ha olvidado, que fuimos llamados, que fuimos escogidos por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, tú y yo, fuimos escogidos por Dios. Fuimos llamados por Dios para anunciar, para predicar, para hacer la obra que Él nos ha encomendado. Amén. Pero Él también nos muestra que al nosotros asumir esa responsabilidad, asumir esa bendición que Dios nos da, porque es una gran bendición ser parte del reino de los cielos. Amén. Es algo maravilloso, algo hermoso que Dios nos ha confiado a ti y a mí, hermano, para nosotros ser parte de esta cosa, de esta obra tan hermosa y tan maravillosa de la obra de Dios. Entonces, pero Dios en su palabra nos muestra cómo Él nos, aparte de que nos escoge, nos da autoridad y poder para poder cumplir esa gran comisión, para poder hacer la obra que Él nos ha comentado, como cuando lo hizo con aquellos 70 que Él mismo mandó, que Él mismo les ordenó que fueran y predicaran, hicieran la obra que Él mismo les había encomendado. Y entonces Dios dice, fíjense como dice Lucas 10:17, a los 70 y se volvieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aleluya. Y aquí dice, yo les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del maligno, y nada les hará daño. Sin embargo, no se regocijen de esto, de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Pero miren lo maravilloso que dice el Señor. He aquí, yo les doy autoridad, dice el Señor. Yo les doy autoridad a ustedes de pisar serpientes y escorpiones, y le doy autoridad también sobre todo el poder del enemigo. O sea que Dios les había dado poder más allá que el enemigo. Dios, cuando los mandó, les dio ese poder para que ellos pudieran ir más allá de la autoridad del enemigo y poder ellos hacer la obra que Dios les había encomendado. Por eso Dios, cuando Jesús iba a ser levantado, cuando Jesús iba a ser llevado a los cielos, el mismo Señor les dice y les advierte, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Gloria a Dios. El Señor dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Pero para qué iban a recibir ellos el poder? ¿Para qué iban a recibir ese Espíritu Santo? Para que ellos fueran testigos y fueran a Jerusalén, a toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Porque Dios no solo nos manda solos, Él no nos deja de provisto y solamente en nuestra fragilidad humana, sino que Él nos da poder y autoridad. Él nos da de su Santo Espíritu para poder cumplir con la comisión que Él nos ha dado. Tal vez tengamos mucha oposición del enemigo, tal vez muchos se levanten contra nosotros, pero nosotros debemos apropiarnos de ese poder, de esa autoridad que el Señor nos ha dado y confiar en esas promesas que Dios tiene para nosotros, de que nosotros tenemos el poder y la autoridad de Dios para ir y cumplir con esa gran comisión que Dios nos ha dado. Aleluya. Y que nosotros debemos hacerlo confiando de que Dios está con nosotros. Y que si Dios está con nosotros, esa obra la podemos hacer, la podemos concluir en el nombre de Jesucristo. También dice en el capítulo de Ageo 2:1, en el día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, habla pues a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josafat, sumo sacerdote, y el resto del pueblo diciendo, ¿quién de los que han quedado entre ustedes vio este templo en su primera gloria? ¿Y cómo lo ven ahora? ¿No es este como nada delante de sus ojos? Ahora pues, esfuérzate, oh Zorobabel, dice el Señor, esfuérzate tú también, oh Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, esfuércese todo el pueblo de la tierra, dice el Señor, y actúen porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Aleluya. Fíjense qué hermosa palabra, hermanos, que Dios nos da en este momento. El Señor dice, esfuércense, porque yo estoy con ustedes. Esfuércense, y lo manda a todos. A todos nos manda a esforzarnos para poder ir y hacer la obra que Él nos ha mandado, que Él nos ha encomendado. Tal vez muchos digan, no, pero eso, hermano Martín, era en el tiempo antiguo. Pero fíjense cómo Dios cumple nuevamente esa palabra y hace ese llamado nuevamente a los discípulos cuando Él es levantado a los cielos y nos deja esa gran comisión que dice en Mateo 28:13, que ya todos lo conocemos, y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios es fiel en su palabra. Si Él nos ha mandado a ir y a ser discípulos a las naciones, bautizándoles en su nombre y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha ordenado, entonces dice, yo estaré con vosotros. Y yo retomo esas palabras de exhortación al pueblo de Israel cuando Dios los sacó de la esclavitud y despertó ese espíritu en ellos para que ellos reconstruyeran el templo de Dios. Y les hace ver el por qué su vida no era una vida abundante, no era una vida próspera, no era una vida como Dios tenía o como Dios deseaba darles al pueblo.
no eran esa vida que Dios tenía preparada para el pueblo de Israel. No eran esas las condiciones de vida que Dios quería para el pueblo. Dios quería hacer cosas más maravillosas, cosas más grandes, cosas más hermosas en el pueblo de Israel. Pero Dios le dice: meditad bien, pueblo, meditad bien, pueblo de Dios, meditad bien, Israel, en tus caminos, en lo que estás haciendo, cómo estás viviendo. Y yo retomo esas palabras para hoy, para nuestras vidas, y me pregunto: ¿qué estás haciendo con el llamado que Dios hizo a tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está viviendo tu vida? ¿Cuánto tiempo estamos haciendo, estamos trabajando en la obra de Dios? Yo que recibí el llamado de Dios, yo medito en mi vida y me pregunto: ¿cuánto tiempo realmente le dedico a la obra de Dios? ¿En qué estoy ocupada mi vida? ¿En qué está ocupada mi vida? ¿En la obra de Dios? ¿O en los afanes, en las cosas terrenales, en edificar mi casa, en reconstruir mi vida, en reconstruir mi casa? ¿O estoy enfocado, o está mi visión en cumplir la misión de Dios? Porque la palabra de Dios nos dice también muy claramente: buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se darán por añadidura. Pero a veces nosotros se nos olvida de esas hermosas promesas de Dios, y nos llevamos un pensamiento en que queremos nosotros conseguir y hacer las cosas a nuestras maneras, a nuestras fuerzas, con nuestras capacidades. Y entonces nos pasa a veces como le pasaba en aquel tiempo al pueblo de Israel, cuando se olvidó de la obra de Dios, que dice que sembraban mucho y recogían poco, que se vestía y no se calentaban, que comía y no se saciaban, que bebían y su sed no menguaba, que por más que trabajaban, dice, ese salario caía como en sacos rotos, y que Dios mandó esa sequedad, ese momento en que la tierra no daba su fruto, en que el hombre no podía dar sus frutos, en que hubo gran escasez en la vida del pueblo. Y aunque dice comían, no se sentían satisfechos. Y a veces nuestras vidas están así, pero nosotros no podemos meditar. A veces nuestras vidas, en el transitar, en los afanes de esta vida, se nos olvidan que nosotros fuimos llamados y escogidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que nosotros fuimos sacados de la esclavitud para poder trabajar y ser embajadores del reino de los cielos en esta tierra, para trabajar y expandir el reino de los cielos en esta tierra. Somos nosotros obreros de la viña del Señor. Hemos sido llamados para trabajar en la obra de Dios. Pero por más que nos esforzamos a veces en reconstruir nuestra casa, en reconstruir nuestra familia, en buscar lo nuestro, por eso el hombre vive insatisfecho. A veces por eso no encontramos una satisfacción plena en nuestras vidas. A veces podemos tener dinero, podemos tener una empresa que pareciera que es próspera, un negocio que es próspero. A veces nuestro trabajo, por más que trabajamos y trabajamos, sentimos que el dinero nunca alcanza, que nunca es suficiente, que por más bien que comamos, por más alimento que ingerimos, nunca sentimos una satisfacción. No hemos encontrado esa plenitud de la vida, porque ¿sabes qué? Ahí se cumple la palabra de Dios, de que es por eso que nosotros no encontramos esa vida plena,
porque muchos de nosotros hemos abandonado, hemos dejado la obra de Dios a un lado por dedicarnos a reconstruir nuestra casa, nuestras vidas, a buscarlo solamente lo nuestro, y nos hemos olvidado de que fuimos llamados y escogidos para trabajar en la obra de Dios. Pero qué hermoso, qué maravilloso es, dice, que cuando el pueblo empezó, cuando el pueblo, dice, recibió ese despertar del Espíritu, y el pueblo se reunió nuevamente para empezar nuevamente a trabajar en la reconstrucción del templo, dice que hubo un gran gozo en el pueblo, y se oía un gran gozo, y había gritos de júbilo, había un llanto de gozo, aleluya. El pueblo se gozaba y se regocijaba en la reconstrucción del templo de Dios, aleluya. Y eso es lo hermoso, que cuando nosotros estamos haciendo la obra del Señor, Dios bendice, podemos sentir, experimentar la gloria de Dios. Tal vez no podamos tener riqueza, no gocemos de muchas cosas materiales, pero nos sentimos plenos, podemos sentir una vida plena, podemos sentir una vida de gozo, una vida que nos sentimos completamente dichosa, porque nos sentimos satisfechos, aleluya. Aún estando en escasez, aún estando desnudo, podemos sentir el calor, podemos sentir el abrigo del Señor, aleluya. Porque cuando nosotros estamos cumpliendo y obedeciendo la obra, el mandato de Dios, Dios va a suplir cada una de nuestras necesidades, y nunca faltará el alimento, la casa en la que nosotros podamos habitar. Porque su palabra dice: no he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Porque esas son las promesas de Dios para aquellos que obedecen y cumplen para la obra que Dios nos ha llamado. Por eso yo les pido que meditemos bien. Meditemos bien, como dice esta palabra, en nuestros caminos. Meditemos bien en lo que estamos haciendo. Meditemos bien la vida que estamos llevando. Meditemos bien en el tiempo en el que nos estamos ocupando, en qué estamos ocupando nuestras vidas. ¿Qué es lo que ha ocupado? ¿Qué es lo que está consumiendo nuestras vidas? Y meditemos muy bien en el nombre de Jesucristo. Porque entonces de nada sirve que estemos viviendo una vida afanada, una vida en los afanes, si al término de nuestras vidas, o en el transcurso, en el transitar de nuestras vidas, no vamos a gozar de esa plenitud, de esa vida plena, de esa vida abundante que Dios nos ofrece, y al final, pues, perder esa salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mi deseo, hermano y amigo, es que Dios te bendiga, y espero que esta palabra pues sea de gran bendición para tu vida, para mi vida, y que podamos meditar en ella. Yo les pido en el nombre de Jesucristo que nos tomemos un tiempo para poder leer con mucho detenimiento esta palabra en el libro de Ageo, y que tú, con todo el temor de Dios, te vuelvas de corazón a Dios. Dios te bendiga, hermano, en el nombre de Jesucristo. Amén.